Hola, ¿qué tal? Ya es miércoles 23 de febrero. Con el resumen de las noticias iniciamos el día. El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, dijo ayer que ese organismo no persigue casos, sino que desmantela estructuras mafiosas. Como nos cuenta Fabiola Núñez, el cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional ratificó la medida de coerción a 5 de los imputados del caso Medusa. Nosotros no perseguimos casos, nosotros perseguimos estructuras que se han dedicado a depredar el erario. Así se expresó el titular de la PEPCA, Wilson Camacho, quien agregó además que esa dependencia del Ministerio Público se ha dedicado a presentar casos blindados que lograrán penas ejemplares para los acusados. Sobre las declaraciones de la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, Camacho aseguró que el Ministerio Público no presta atención a este tipo de acusaciones. Nosotros no tenemos espacio y no nos vamos a desconcentrar en ese objetivo. Nuestro principal objetivo es procesar personas, procesar estructura por caso de corrupción y recuperar el dinero que se ha sustraído de los fondos públicos. Wilson Camacho habló del tema a su salida de la audiencia, donde el cuarto juzgado de la instrucción ratificó la medida de coerción a 5 implicados del caso Medusa. Los imputados son Jonathan Rodríguez, quien le fue ratificada la prisión preventiva por 18 meses. Además figuran Rafael Antonio Mercedes Marte, Alfredo Alexander Solano, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes seguirán bajo arresto domiciliario. Es que los elementos que presenta la Procuraduría, los jueces no lo pueden valorar porque son entrevistas y simplemente la depositan para contaminar a los jueces. ¿Tú me entiendes? Pero ellos saben en derecho que no lo pueden valorar y simplemente se quedan en eso. Cuando Camacho salga de que elemento nuevo no le crean. Para el 9 de marzo está pautado que se le conozca la revisión obligatoria de medidas de coerción a los imputados Jean Alain Rodríguez, así como a Javier Alejandro Forteza Ibarra. Ambos cumplen 18 meses de prisión preventiva. Para Telenoticias, Fabiola Núñez. El abogado Carlos Balcácer, que defiende los intereses del ex procurador Jean Alain Rodríguez, solicitó a la Cámara de Diputados interpelar a los fiscales que lo investigan. Wilson Mejía nos dice los motivos que dice tener. Carlos Balcácer entiende que las autoridades de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa deben ser interpeladas debido a que no han permitido que los contratistas de las obras cumplan con la garantía de mantenimiento que contemplan los contratos. Ese deterioro que hay, millonario, rumbo a perderse, tiene que ser de una u otra forma respondido ante la Cámara de Diputados por medio de la citación al llamamiento al señor Camacho Peralta. Asimismo, el jurista explicó que a pesar de los obstáculos que ha puesto el PEPCA para que los contratistas no le den mantenimiento a las edificaciones, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, ha continuado cumpliendo con adendas a algunas empresas involucradas en el plan de humanización. La señora Procuradora General, doña Germán Brito, ha firmado más de 11 adendas contentiva la misma. Dichas empresas, entre ellas MAC, llámese Macarrulla Hijo, están naturalmente percibiendo pagos legítimos. Según el abogado, las actuaciones del PEPCA en torno a ese tema es porque es el punto más vulnerable que ellos tienen. Lo que ocurre es que ese es el lado más débil que tiene el PEPCA, que no había necesidad de llevar al calabozo a Jean Alain. Balcácer agregó también que las adendas firmadas por Miriam Germán demuestran que las adjudicaciones realizadas por el ex procurador se hicieron de manera correcta. Para Telenoticias, Wilson Mejía. Un juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Barahona varió la medida de coerción a 2 agentes de la Subdirección Regional Sur de la Policía Nacional, imputados en un presunto tumbe de drogas, y a un cabo por secuestro. Gilsi Méndez con otros detalles.
Los beneficiados por la decisión del magistrado Daniel Medina son el capitán Rafael Amauris Medina y los cabos Uelmi Félix Batista y Cherilín Suero Medina, a quienes se les varió la prisión preventiva por presentación periódica y el pago de una fianza de 100,000 pesos bajo contrato. Sobre la base técnica de que no es posible retener una acusación de un supuesto tumbe de droga cuando penalmente eso no está tipificado. Hoy se le varió la medida por una fianza de 100,000 pesos porque el tribunal entendió que no hay presupuesto para que su puesta en prisión esté ahí y se le hizo una variación a dicha medida. Luego de la audiencia, el abogado Iván Ariel Gómez Rubio, quien encabeza la barra de defensa del caso, calificó como un acto de justicia dicha decisión. Y así es que se hace justicia. No se puede estar amagando en la prensa con populismo penal, acabando con dignidad de las personas, por satisfacer la demanda de sectores malsanos. Argumentó que no se puede construir un expediente a base de populismo penal. Una cosa es lo que se dice en las redes y en los medios y otra cosa es la que técnicamente se puede probar en un proceso y ha faltado aquí en este caso. Asimismo, adelantó que la revisión de la medida de coerción de los demás imputados se llevará a cabo el próximo 2 de marzo y espera el mismo resultado. Desde Barahona para Telenoticias, Kilsi Méndez. El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, dijo ayer que la construcción de la verja en la frontera dominico-haitiana ayudará a contrarrestar el tráfico de drogas en esa zona. Todos los componentes tecnológicos que se instalarán en la verja inteligente será de gran ayuda para combatir el tráfico ilícito de drogas por la frontera, especialmente la marihuana, que es la que con mayor frecuencia entra por esa zona. Cambiamos ahora al tema político. En esta pre-campaña, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos podrán hacer uso de propaganda política mediante mensajes publicitarios en radio y televisión. Así lo establece una decisión del Tribunal Constitucional al declarar nulo el artículo de la ley que prohibía esta práctica. El Tribunal Constitucional acogió una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Fundación Prensa y Derecho y consideró que la medida impuesta por el legislador en el numeral 7 del artículo 44 de la Ley de Partidos desborda su carácter de necesidad, por lo que determinó que viola los artículos 40, 15 y 49 de la Constitución. Específicamente, el tribunal razonó que en vez de ir en beneficio de la colectividad, la decisión de los legisladores limitaba uno de los derechos fundamentales más importantes en nuestro ordenamiento constitucional, como es la libertad de expresión. Abogados y delegados políticos de distintos partidos opinan sobre la decisión del Tribunal Constitucional de anular los textos de la Ley de Partidos que prohíbe propaganda política en radio y televisión durante la precampaña. La sentencia del Constitucional, que habrá que leer en su contexto, necesariamente tiene que hablar de que la gente tiene que estar informada de por quién va a votar internamente, porque usted tiene derecho a participar en la primaria sin ser militante del partido. Entonces son cosas muy interesantes que habrá que ver la sentencia, pero yo estoy de acuerdo de que en tema de pre-campaña electoral era evidente de que cualquier persona tiene derecho a la comunicación, tiene derecho a la información, el mismo elector tiene derecho también a saber por quién vota. Es una muestra de que estamos y tenemos que seguir apostando al fortalecimiento democrático y de las libertades públicas y de los derechos de ciudadanía en la República Dominicana. Nosotros saludamos esa decisión del Tribunal Constitucional. Le habíamos criticado que considerábamos que esa resolución primaria, para este caso, la Junta se había excedido. Pero incluso, quizás, y eso lo reiteramos hoy, esa misma ley haya que revisarla. Contra el reloj avanzan los trabajos de reconstrucción y readecuación en diferentes áreas del Congreso Nacional, cuando apenas faltan 5 días para que el presidente Luis Abinader acuda a la Asamblea Nacional a realizar su discurso de rendición de cuentas. Como nos cuenta Santiago Drullar, fue apenas ayer cuando se comenzó a limpiar la parte frontal del Senado de la República.
Justo a la tarde de este martes se podía visualizar cómo parte de los empleados procedían a limpiar y a retirar la lona del Ministerio de Salud Pública, la cual había estado en la parte frontal del Congreso de la República durante meses y servía como área para inocular contra el COVID-19. Mientras que en la parte del comedor donde colapsó el techo se trabaja a toda máquina para tenerlo listo lo antes posible. Lo que queremos saber es cómo va el proceso de la construcción, porque dicen que podría estar listo antes del 27 de febrero, entonces queremos saber cómo va la cosa, si es cierto que va a estar listo antes, si no lo va a estar. El proceso básicamente de cómo va la construcción. Yo personalmente pienso que sí, que es posible que se terminemos antes del 27. Hay muchas áreas que están bloqueadas porque están haciendo algo demasiado, pero allá en el área del comedor, me confirmó el chef, Papito el chef me confirmó que va a estar listo el viernes o antes. Además de los trabajos para readecuar el restaurante anterior y la construcción de uno nuevo, también se le está dando mantenimiento a parte de las tuberías de los pisos superiores, así como también unas nuevas escaleras de emergencias externas. Aquí estamos haciendo el vaciado, aquí se está haciendo se va a reemplazar una tubería. En el segundo piso, en el área del mezanín, ya esa área también está prácticamente lista, porque ya instalaron los ductos de aire, las luces, los cristales y todo. Si bien es cierto que los obreros trabajan a toda máquina para poder concluir con las áreas que se están readecuando lo antes posible, parece una labor imposible de poder concluirla antes de este próximo 27 de febrero. Para Telenoticias, Santiago Drullar. En otro tema, algunas farmacias en el Distrito Nacional detuvieron la venta de varios productos lácteos para bebés tras la alerta sanitaria que emitió el Ministerio de Salud Pública luego de los hallazgos de bacterias, en tanto que Proconsumidor se prepara para dar un informe. Paola Mateo nos amplía en este reporte. Están siendo retirados por recomendaciones sanitarias de países donde se producen y que nosotros lo importamos. Pues cuando ya tengamos el informe completo, pues lo vamos a compartir con ustedes. De inmediato, el director de Proconsumidor advirtió que podrían haber sanciones para aquellos comercios que se nieguen al retiro. Depende si no lo hacen la que establece la ley, el artículo 104, 105 y el 111 y 112. En tanto que en farmacias como la GBC, el retiro y no suministro de las fórmulas en polvo presuntamente alteradas comenzó hace varios días en todas sus sucursales. En realidad la fórmula desde ya hace más o menos como 2 semanas no está llegando a las sucursales. La líquida ni la otra, creo que se llama alimento, tampoco, la han retirado. Se recuerda que el Ministerio de Salud Pública ordenó el retiro de las fórmulas de Similac, Alimento y otra tras informes de la FDA. Los hallazgos hasta la fecha incluyen varios resultados positivos a una supuesta bacteria de muestras ambientales tomadas por el referido organismo. Según informaciones, esta es una bacteria que puede causar infecciones graves y potencialmente mortales como meningitis y también puede causar daño intestinal y propagarse a través de la sangre a otras partes del cuerpo. Para Telenoticias, Paola Mateo. A propósito de que uno de los lotes de vacunas contra el COVID-19 vence el próximo 30 de marzo, la vicepresidenta y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, reveló que el gobierno está en disposición de donar el fármaco a otras naciones que lo requieran. Roberto Brito completa la información. Aunque no especificó la cantidad ni las farmacéuticas a las que pertenecen los preparados que ya tienen fecha de caducidad, será mañana cuando se ofrezcan mayores detalles de la posible donación de los antígenos. Va a haber una rueda de prensa mañana en Salud Pública y ahí a través del programa ampliado de inmunización se va a dar a conocer pues ampliamente toda la información que ustedes están requiriendo. Se ha solicitado a ciertos países a ver si así la requirieran. Y por supuesto estamos en la mejor disposición. Peña dijo que la cantidad de dosis del suero que están a punto de dañarse se debe a que las personas dejaron de acudir a vacunarse. Yo hago un llamado a que esas vacunas que se están venciendo es precisamente porque falta
el que la población vaya a aplicarse la vacuna, no la dejen vencer, vayan a aplicarse sus vacunas para que estemos todos más cubiertos y protegidos del COVID-19. La vicepresidenta recuerda que cada persona es responsable de evitar el contagio del virus. Es que cada quien tiene que asumir su responsabilidad de cuidarse y de cuidar a los demás, utilizando la mascarilla en sitios cerrados y todo como se ha expresado tanto el señor presidente como el señor ministro de Salud. El gobierno entregó el pasado año más de 400,000 vacunas a países de la región para que puedan hacer frente a la crisis sanitaria. Las naciones beneficiadas con el preparado desarrollado por AstraZeneca fueron Honduras, que recibió 101,000 dosis, y Guatemala con 304,000 dosis. Para Telenoticias, Roberto Brito. El aceite, el arroz y la carne de cerdo son algunos de los alimentos que registran incrementos de precios en las últimas semanas. Agni Toribio hizo un recorrido por algunos mercados y nos amplía. Un recorrido por diversos negocios del mercado de la feria ganadera, comerciantes afirmaron que los precios de los principales alimentos de consumo diario han aumentado de precios significativamente. Todo, y los vegetales también, o sea que prácticamente se ha presentado aumento en todos los rubros. Entonces uno pues balancea, si comí tomate hoy, mañana como otra cosa, y es lo que tenemos que aprender a balancear. A pesar que reconocen que no es un problema solo del país, las quejas de los consumidores no se hicieron esperar y aseguran que los precios están cada vez más altos. Los consumidores ya no aguantan más aumento, porque el consumidor final es el que más sufre el aumento, porque es el que tiene que pagar por lo que necesita. Bueno, el cerdo está comparativamente igual que la gasolina, que todos los viernes sube. Aseguran que en los últimos meses las constantes alzas en los productos de primera necesidad ha provocado que disminuya su poder adquisitivo. Y le pedimos al gobierno que haga algo con estos precios, porque nosotros los padres de familia, las amas de casa, están al grito, está difícil la cosa con los precios. Los dueños de negocios, así como los consumidores, piden al gobierno y al empresariado en general buscar medidas para combatir esta problemática, que cada día obliga a tener que hacer cambios en su alimentación y, en el caso de los comerciantes, reduce sus ventas. Para Telenoticias, Agni Toribio. A propósito de este último tema de los precios, el ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, reiteró que los precios de los alimentos y el combustible dependen de la situación internacional, tras manifestar que el país recibe una inflación importada. Inflación del mundo completo. Y más ahora con estas novedades, que después de esta pandemia viene entonces una desestabilización de seguridad en el mundo con el tema de Ucrania. Y el gobierno ha asumido grandísimos sacrificios. El año pasado fueron 15.400 millones de pesos. ¿De dónde salieron ese dinero? Del ahorro, que es lo que dice el presidente cuando habla de si tuviera un plan el país de Petrocaribe, porque hubiéramos podido contar con diferir ese pago y esos 15.400 millones lo hubiéramos podido dedicar a hacer más cosas. Asimismo, recordó que el gobierno ha asumido parte importante del precio de los hidrocarburos, evitando así que su precio local no sea más elevado. La administradora de subsidios sociales y el Banco BH de León, entidad pagadora de los programas sociales en la zona sur y parte de Santo Domingo, garantizaron la pronta entrega de los recursos correspondientes a todos los beneficiarios que no han podido retirarlos a principio de mes. Explicaron que una parte de los beneficiarios de los programas Aliméntate y Bonogas en las provincias Azua, Barahona, Bauruco y Santo Domingo no pudieron acceder a los recursos debido a inconvenientes técnicos con las tarjetas asignadas a los favorecidos para estas ayudas. Y la Escuela Nacional para Sordos y la Asociación Pro Educación del Sordo celebraron un acto de graduación de sus promociones 2019, 2020 y 2020-2021, invistiendo a 38 bachilleres en un emotivo encuentro que se realizó en la Sala Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Tras concluir sus estudios de secundaria en la Escuela Nacional para Sordos con alto índice académico, los 38 graduados recibieron sus diplomas que lo acreditan como nuevos bachilleres, demostrando que la sordera no es una limitante para su desarrollo y para alcanzar sus metas. Muchas felicidades a ellos.
Finalizamos este resumen de noticias. A continuación, el doctor Luis Vergés, psicólogo clínico, nos presenta su segmento de hoy titulado La violencia patrimonial. Vamos a conversar sobre la violencia patrimonial. La violencia patrimonial se expresa en la enajenación, apropiación o destrucción de objetos. La misma ocurre tanto en el ámbito familiar como laboral. Hay varios patrones de conductas conocidos que la ejemplifican, como son la corrupción, usurpar bienes ajenos o destruirlos de forma violenta, usando el enojo como argumento. También se expresa en engaños para dejar a las personas sin aquellos bienes materiales que les pertenecen. Esta forma de violencia es también frecuente en las relaciones de pareja. Dentro de las consecuencias se encuentran manifestaciones de depresión, ansiedad, estrés postrauma y violencia de parte de las víctimas. Quienes la ejercen han aprendido a relacionarse con las personas a través de los objetos tanto tangibles como intangibles que deciden violentar. Por lo regular, estos objetos tienen mucho valor simbólico para sus víctimas, que son el objetivo último de la violencia patrimonial. Esta forma de violencia es un camino intermedio para dañar a estas personas. Es recomendable que como parte del proceso de prevención de este tipo de violencia, quienes la ejercen se responsabilicen de sus emociones y miedos, y sobre todo que puedan identificar los pensamientos con los cuales justifican estas acciones destructivas. Dañar a otros de forma directa o indirecta no es la solución a los problemas emocionales que nos afectan. De ahí que buscar respuestas inteligentes ante los conflictos es más saludable que negarlos a través de la destrucción de aquello que al destruirse representa sufrimiento y dolor para las demás personas. La violencia intrafamiliar es la más afectada por esta forma de destrucción que se expresa en la violencia patrimonial. La violencia que reciben todos los que integran este sistema se traduce luego en formas de violencia hacia la sociedad.